Hace siglos, los cambiaformas avanzaron por las tierras humanas, expandieron sus territorios, se enriquecieron, ganaron más poder, y con el tiempo empezaron a tratar a los humanos como seres inferiores. Fue entonces cuando una antigua guardiana de la magia lunar lanzó una advertencia que nadie quiso escuchar. Si los cambiaformas olvidaban que habían nacido de la misma tierra que los humanos, la propia tierra se lo recordaría. La ignoraron. Y entonces llegó la plaga, una enfermedad cruel que atacaba a todos y borraba vidas lentamente, y que ningún reino fue capaz de curar. Hasta que el chamán dijo que existía una flor que crece donde la luna toca la tierra y que puede salvar vidas. La rosa de luna de sangre. Ariela cruzó la frontera prohibida en mitad de la noche por una única razón: salvar a su padre antes de que la plaga se lo llevara. La rosa de luna de sangre crecía en el corazón del reino de los lobos, y ningún humano debía tocarla jamás. Pero cuando robó la flor, un rugido rasgó la oscuridad. El rey Alfa de Silverus la encontró antes de que pudiera escapar. Había cometido un grave error, y según las leyes del reino, debía ser castigada. Por favor, déjame ir. Juro que lamento haber robado. ¿Pero tendría el rey realmente el valor de castigarla? Pequeña intrusa, todo cambia cuando el primo del rey llega al castillo. Así que, este es tu nuevo juguete, ¿eh, primo? Lo que empieza como un simple presente, pronto se convierte en tensión, luego en rivalidad, y después en algo mucho más peligroso. Dos alfas, todos los reinos al borde del caos, y una humana que nunca debió pisar las tierras de los lobos. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién trajo el caos a los reinos? ¿La plaga, los reyes o Ariela? La flor se le escapó de la mano antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. Un momento estaba de pie en el campo, la rosa lunar entre sus dedos. Su corazón latía con esa mezcla de alivio y urgencia que siente quien por fin ha encontrado lo que buscaba. Al momento siguiente llegó el sonido. No fue un aullido, fue un rugido que rasgó el silencio de la noche como algo que hubiera estado contenido durante demasiado tiempo. Ariela se congeló. La rosa se deslizó de sus dedos sin que siquiera se diera cuenta. Se giró lentamente. El lobo estaba a menos de 20 pasos. Era enorme. Su pelaje oscuro se fundía con la noche que lo rodeaba. Sus ojos ardían con un ámbar tan brillante que parecían contener fuego, y estaban fijos en ella. El pecho de Ariela dejó de funcionar por un segundo. Entonces, él dio un paso hacia ella. No quería hacer daño. Su voz salió rota y necesitó un momento para intentarlo de nuevo, porque su garganta se había cerrado de una forma que no podía controlar. Te juro que solo necesitaba una flor. Solo una. Mi padre morirá si no la llevo de vuelta. El lobo se detuvo. Los ojos de Ámbar nunca la abandonaron, y había algo en ellos que no pudo identificar. Los guardias emergieron de la vegetación como si hubieran estado allí todo el tiempo, esperando. Ariela todavía tenía la boca abierta para seguir hablando de su padre, de la enfermedad. Las razones para estar en el campo abierto de Silis sonaban cada vez más a excusas de alguien atrapado con las manos en la masa. Cuando unas manos se cerraron sobre sus brazos y el mundo se redujo a piedra, barrotes y la oscuridad de una celda. La celda tenía la fría permanencia de los lugares que nunca han conocido suficiente luz para calentarse. Paredes de piedra, un suelo de piedra y una antorcha en el pasillo exterior que proyectaba más sombras que iluminación. Ariela se sentó con la espalda contra la pared más alejada de la puerta y dejó que el llanto llegara de golpe, sin gracia, sin contención, del tipo que hace temblar los hombros y deja el rostro hundido entre las rodillas. ¿Cómo se supone que voy a volver a casa ahora, con mi padre? Sin la flor, atrapada en un reino al que nunca debiste entrar, pensó. No había respuesta. Lo que sí había era la imagen de su padre tumbado en el fino colchón. Sus labios pálidos, su piel marcada con esas manchas oscuras que empezaban en el cuello y se extendían hacia abajo. 6 días en la segunda etapa. La fiebre de ceniza no mataba rápido. Ese era su rasgo más cruel. Primero, el color se drenaba de la piel, dejando esa palidez grisácea de alguien que está siendo borrado desde dentro.
Luego venía la fiebre que ardía por dentro, mientras la piel permanecía fría como la piedra. Marcas oscuras extendiéndose por los brazos, el cuello, bajando por el pecho. Y entonces la persona simplemente se desvanecía. Esa era la palabra que usaba la gente en Caldwell. Se desvanecía, como una vela que arde hasta que no queda nada. Había acudido al chamán del pueblo cuando empezó la segunda etapa, porque ya no podía fingir que su padre no se estaba escapando. El anciano había escuchado con los ojos cerrados y los dedos entrelazados. Y cuando habló, su voz tenía el peso de alguien que no ofrece un consuelo que no puede garantizar. No hay cura, había dicho, pero hay historias. Un rey alfa que sobrevivió a la plaga, que curó a otros con ella. Dicen que hay una flor, la rosa de luna de sangre, cultivada en los jardines de Svaris. El nombre se había asentado entre ellos como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Las tierras de los lobos. Las tierras que la gente de Caldwell siempre mencionaba en voz baja. Con esa mezcla de miedo y resentimiento que crece cuando debes culpar a algo por un dolor que no tiene explicación. Decían que la plaga venía de allí. El chamán le había dado instrucciones antes de que se fuera. Cuando cruces la frontera, sigue los caminos de piedra. Los que tienen vetas verdes te llevarán al castillo del rey Alfa Gulian de Silvaris. Entonces había hecho una pausa, con la expresión que a veces tienen las personas sabias cuando ven a alguien joven caminar hacia algo demasiado grande. No había intentado detenerla. Solo había permanecido en silencio, como si le pidiera algo a la propia quietud. Ella fue de todos modos, con un cuchillo en el cinturón, una fina capa sobre los hombros, y la determinación de alguien que no tenía nada que perder, excepto la única razón que aún la ataba al mundo. El viaje a través del bosque había sido largo y pesado. La entrada a Silverus no estaba marcada por muros o puertas, estaba marcada por un cambio en el aire. Un punto entre dos árboles antiguos donde la atmósfera se volvía más densa, más viva, casi consciente de sí misma. La nuca se le erizó. No deberías estar aquí, le advirtió el instinto. El claro apareció como una herida brillante en la vegetación. En su centro crecían rosas con pétalos tan oscuros que, a la luz del atardecer, parecían casi negros por fuera y sangre viva por dentro, pulsando con un suave resplandor. Ariela las reconoció antes incluso de llegar a ellas. Es ella, pero su esperanza se desvaneció en el momento en que fue descubierta. Su llanto se fue apagando lentamente. Cuando Ariela finalmente levantó la cabeza, tenía los ojos hinchados, el cráneo pesado, y una ira sorda había reemplazado a la desesperación, más fácil de sobrellevar. Se puso de pie, caminó hacia la puerta y miró a través de los barrotes. El pasillo estaba vacío. Unos pasos se acercaron desde lejos. No eran los pasos apresurados de los guardias. Era el sonido de alguien que conocía cada piedra de ese suelo y no tenía prisa porque el mundo a su alrededor esperaba por naturaleza. Ariela retrocedió. El hombre se detuvo al otro lado de los barrotes y la luz de la antorcha finalmente resultó útil. Se había hecho una imagen del rey Alfa de Silvaris durante esas horas. La mente hace eso cuando tiene miedo. Llena los espacios vacíos con formas que coinciden con lo que ha oído. Había imaginado algo severo y cerrado. Un rostro que encajara con el silencio de ese bosque y el rugido que aún resonaba en sus huesos. No había imaginado esto. Julian era alguien construido para ocupar espacio. Hombros que parecían hechos para soportar peso, una altura que reclamaba la mitad del pasillo, la postura de alguien que nunca había necesitado agacharse para encajar en ningún sitio. Pero no fue la presencia lo que la mantuvo quieta. Fue su rostro, la línea firme de su mandíbula, la boca que no sonreía pero parecía contener algo que aún no podía nombrar, y los ojos, de color ámbar, cálidos y fríos al mismo tiempo, y fijos en ella con una atención que parecía mucho más antigua que el momento en que se habían encontrado. Igual que el lobo pensó, y la comprensión llegó con una claridad que debería haber llegado mucho antes. Se miraron durante un segundo que duró mucho más de lo que debería. Me está leyendo, pensó Ariela. Cada parte de mí que quiero ocultar. No había forma de saber si era verdad, pero había algo en la forma en que la miraba.
no con la curiosidad de un rey observando a una intrusa, sino con la mirada de alguien que había encontrado algo inesperado y estaba recalculando silenciosamente algo dentro de sí mismo. Tenía curiosidad, dijo al fin, su voz con la textura de las cosas que han sido probadas y nunca se han roto, de ver quién se atrevería a entrar en mis tierras de esta manera. Sus ojos se movieron lentamente por su rostro. Ariela sintió que el calor le subía a las mejillas y odió su propia cara por ello. «Ábranla», dijo. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. La reja se abrió. Ariela permaneció quieta un momento. Había algo en el hombre que estaba en el pasillo que hacía que el cuerpo dudara antes de que la mente pudiera formar ninguna razón. Entonces el llanto regresó, y con él, todo lo que había estado conteniendo. Sus rodillas golpearon el frío suelo de piedra del pasillo antes de que eligiera conscientemente arrodillarse. Sus manos encontraron sus botas, y desde algún lugar lejano emergió su propia voz, temblando fuera de su control. «Por favor», fue la primera palabra que salió. «Perdóname por tocar la rosa. Sabía que estaba prohibido, pero no sabía lo sagrada que era. Mi padre se está muriendo, y esa flor era lo único que podía salvarlo. Y no tenía otra opción, no había otro camino. Por favor, levántate». Ariela levantó la vista y vio a Julian arrodillado frente a ella. Lentamente, con la inquietante facilidad de alguien que no se lo piensa 2 veces antes de ponerse al nivel de otra persona. Sus manos se cerraron alrededor de sus brazos, firmes, pero no brutales, de apoyo. La levantó con facilidad, poniéndola de nuevo en pie con un cuidado que no coincidía con nada de lo que había imaginado de este hombre. Estaban cerca, más cerca de lo que deberían. Ariela podía sentir el calor que irradiaba de él. No solo calor físico, se sentía más como estar cerca de una chimenea después de mucho tiempo en el frío. «Mira a otro lado», le susurró una voz en su interior. No lo hizo. Él levantó una mano lo suficientemente lento como para que ella pudiera haberse apartado. Sus dedos tocaron su mejilla con una delicadeza que no había esperado de alguien de su tamaño. Apartó las lágrimas que corrían por su barbilla con cuidadosa precisión. Ariela se quedó completamente quieta. Sus ojos bajaron a su mano y lo vio claramente. Julian llevó su dedo a sus labios. Todo el pasillo se silenció de una manera diferente. «¿Qué fue eso?», pensó. Su corazón había hecho algo inconveniente dentro de su pecho, y también estaba molesta con él. Sus ojos ámbar volvieron a su rostro. Había algo nuevo en ellos ahora, algo más suave y de alguna manera más intenso. «Sabe exactamente lo que está haciendo», pensó Ariela. «Sabe perfectamente lo que está haciendo». Pero otra parte de ella, más pequeña y honesta, añadió en voz baja. «Y aún así no te apartaste». «Ven a tomar el té conmigo», dijo él. Ariela lo miró fijamente. «¿Qué?». No lo dijo en voz alta, pero la expresión de su rostro lo dijo con suficiente claridad como para que la comisura de la boca de Julian se moviera ligeramente, sin llegar a ser una sonrisa. La estudió un momento más, como si midiera algo que solo él podía ver. Antes de eso, añadió en voz baja, «¿Cuál es tu nombre?». La pregunta la sorprendió. Por un momento, simplemente parpadeó. Arella, dijo al fin, había 100 razones para negarse. Su padre, el bosque de fuera. La lógica básica de que uno no acepte invitaciones de alguien que acaba de encarcelarte y que acaba de hacer lo que había hecho con esa calma, con esos ojos estudiándola como si fuera algo que ya había decidido entender. Ariela tragó saliva. «De acuerdo», dijo. Ariela caminó junto a Julian por los pasillos del castillo y no pudo evitar mirar hacia arriba, a los arcos de piedra que se unían sobre sus cabezas con una precisión imposible. Los tapices que cubrían las paredes estaban llenos de lobos, batallas y vastos cielos sobre bosques que nunca había visto. Había riqueza en cada detalle, pero no del tipo ostentoso. Era la riqueza de alguien que nunca había necesitado demostrar nada. «Nunca imaginé que sería así», pensó, e inmediatamente sintió una punzada de culpa, como si admirar algo aquí traicionara al padre que esperaba en Caldwin. La habitación era más pequeña de lo que había esperado para un rey. Una chimenea, una mesa oscura con 2 sillas, una bandeja con tazas y una tetera que soltaba un suave vapor.
Julian se sentó frente a ella con la facilidad relajada de alguien completamente cómodo en cualquier lugar. Por un momento, simplemente la observó. Ariela se dio cuenta de que había estado mirando demasiado tiempo y rápidamente bajó la vista a la taza. «Tu padre», dijo él. «¿Cómo está?» La pregunta la tomó por sorpresa. No la pregunta en sí, sino el tono, genuino, directo, sin la formalidad que esperaba de un rey interrogando a una intrusa. «Segunda etapa. 6 días ya», respondió. «Las manchas empezaron hace 2 días». Julian se quedó en silencio pensando. «La flor no funciona si simplemente se arranca y se lleva», dijo al fin. «Requiere una preparación específica. Sin ella es inútil. El chamán habría intentado prepararla. Yo solo necesitaba la flor». «Estoy tratando de entender», dijo Julian. «¿Qué haría que una mujer cruzara esa frontera sola, de noche, sabiendo lo que espera al otro lado?» Ariela lo miró. «Amo a mi padre», dijo sin dudar, «y no sé si podría vivir sin él. Cruzaría cualquier bosque y cualquier frontera por él». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Julian la estudió con una atención que había cambiado. No era la mirada de alguien resolviendo un problema. Era la mirada de alguien que acababa de oír algo que tocaba un lugar dentro de él que no esperaba que fuera tocado. Por un segundo, solo uno, su expresión se abrió de una manera que ella sospechaba que rara vez permitía. Luego el tono antiguo regresó. «Lo que hiciste es grave en mi reino, y hay un castigo por ello», dijo. «La rosa de luna de sangre es sagrada aquí. Ningún forastero puede tocarla sin permiso. Y tú hiciste más que eso. Entraste en tierras prohibidas, cruzaste el campo y la arrancaste». La ira creció en su pecho. «¿Cuál es el castigo entonces?», preguntó. «¿Para alguien que intenta salvar a su padre?» «Pero para ti no tiene por qué ser un castigo», dijo él con calma. «Puedo enviar lo que sea necesario para que tu padre sea tratado. La flor, la preparación adecuada, todo lo necesario». Ariela permaneció en silencio. «Pero te quedarás aquí», continuó, «como parte de un acuerdo». «Aquí», repitió ella, «en el castillo contigo, hasta que considere que la deuda está pagada». Abrió la boca para negarse. La palabra ya estaba formada, cargada de toda la ira, el miedo y el rechazo instintivo que la propuesta merecía. Entonces, el rostro de su padre apareció en su mente con la cruel claridad que solo los recuerdos de las personas que amamos pueden tener. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Julian la miró. Había algo en esa pregunta que no había esperado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había visto esto? Una mujer cansada, con los ojos hinchados y las mejillas marcadas por las lágrimas, negociando el tiempo como si fuera lo más preciado que poseía. Podría habérselo dicho. Podría haber sido honesto sobre lo que significaba una semana o un mes. Pero algo dentro de él, algo que aún no nombraría, le hizo no querer cerrar esa puerta tan pronto. «El tiempo suficiente», dijo simplemente. Ariela lo estudió durante un largo momento. Detrás del agotamiento y el miedo en sus ojos, había una claridad que lo inquietó ligeramente. «De acuerdo», dijo ella. Cogió la taza, bebió el té y evitó mirarlo durante un largo rato. En el pasillo más tarde, después de que la doncella llevara a Ariela a su habitación, Julian se quedó allí más tiempo del necesario. Había gobernado Silis durante mucho tiempo. Había recibido a mujeres de cortes extranjeras, de familias aliadas, de reinos que enviaban hijas con sonrisas educadas y ojos calculadores. Había sentido interés, atracción, el calor ordinario que un hombre siente por una mujer. Lo que había sentido cuando ella levantó los ojos hacia él en la celda no era ninguna de esas cosas. No podía irse. La razón que había dado era cierta. La violación del jardín era grave. Pero había otra razón, una que no diría en voz alta, ni siquiera a sí mismo. Necesitaba tiempo para entender qué era esto. La doncella trajo agua caliente, toallas y un vestido. Cuando abrieron el armario, había toda una fila de ropa, telas que nunca había tocado, colores que asociaba con la nobleza y con una vida completamente diferente a la suya. «¿Son para mí?», preguntó, sabiendo que la pregunta era tonta. «Por orden del rey»,
respondió la doncella con la neutralidad de quien no juzga las órdenes, solo las cumple. Ya sabía que me quedaría. Ariela eligió el vestido más sencillo que pudo encontrar. Incluso ese era más elaborado que cualquier cosa que hubiera usado. Se acostó y miró el techo de piedra, pensando en su padre, en el vecino que había prometido cuidarlo mientras ella no estaba, sin saber que, mientras ella no estaba, podría significar mucho más que los 2 días que Ariela había esperado. Mi padre vivirá, se dijo a sí misma, como una promesa. Al día siguiente, Ariela se puso un vestido verde oscuro con bordados dorados en las mangas. Era el tipo de ropa que solo había visto en las procesiones religiosas. Nunca había imaginado que tendría una razón para usar algo así. Se miró en el espejo y por un momento no reconoció el reflejo. Mi padre se habría reído, pensó. Bajó a desayunar. El pasillo se veía diferente a la luz del día, menos amenazador, más vivo. Julian ya estaba en la mesa cuando llegó. Estaba de pie junto a la ventana con una taza en la mano, mirando hacia el patio de abajo. Y cuando oyó sus pasos, se giró. Sus ojos ámbar recorrieron el vestido en una fracción de segundo, tan breve que casi no lo notó. Y en esa mirada había algo parecido a la satisfacción, discreta y contenida, del tipo que alguien se guarda para sí mismo porque no quiere que parezca lo que realmente es. No dijo nada. Se sentó a la mesa. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí, respondió ella. La comisura de su boca se movió. Empezaba a reconocer ese gesto. No era una sonrisa completa, y había algo en esa contención que la intrigaba más de lo que una sonrisa abierta lo habría hecho. Come, se dijo a sí misma, pero sus ojos volvieron a él una vez más antes de poder evitarlo. Esta mañana, dijo él simplemente, como si fuera algo sin importancia. Un mensajero partió antes del amanecer con instrucciones para el chamán de Caldwin y todo lo necesario para tu padre. Antes del amanecer. Ariela lo miró más tiempo del que pretendía. Gracias, dijo. Julian simplemente inclinó la cabeza, como si la gratitud fuera innecesaria, pero entendiera la cortesía de no decirlo en voz alta. Luego volvió su mirada a la ventana, y Ariela tuvo la extraña sensación de que acababa de presenciar algo que él rara vez mostraba. No grandeza, no poder, sino simplemente el deseo de hacer algo bueno sin necesitar reconocimiento por ello. No hagas eso, se advirtió a sí misma. No empieces a encontrar virtudes donde solo puede haber cálculo. Pero el pensamiento se quedó con ella de todos modos. El castillo estaba inquieto cuando fue a explorar los pasillos esa tarde. Había más movimiento de lo habitual. Sirvientes caminando más rápido, voces ahogadas que subían de los pisos inferiores. Esa tensión particular en el aire que se produce cuando algo inesperado está sucediendo y todos lo saben menos tú. Ariela se detuvo en medio del pasillo tratando de entender qué pasaba cuando oyó unos pasos. El hombre que subía por la escalera lateral, con las manos en los bolsillos, y la sonrisa de quien vuelve a casa, tenía la misma altura que Julian, pero llevaba su cuerpo de una manera completamente diferente, más fluida, con la facilidad ligeramente provocadora de quien conoce el efecto que causa. Pelo oscuro, rasgos más afilados, y en sus ojos también ámbar. Lo notó con una sacudida que no esperaba. La vio antes de que pudiera decir nada, y en esa primera mirada, rápida, directa, había una atención que no era la forma en que un hombre mira a una mujer hermosa, sino algo más profundo e inquietante. Algo pasó entre ellos que no pudo nombrar. Algo que se quedó con ella incluso después de que él se hubiera ido, y ella todavía estaba tratando de entenderlo. Julian apareció en lo alto de la escalera principal, con la expresión de quien controla algo que preferiría no tener que controlar. ¿Cómo te atreves a entrar sin ser anunciado?, dijo, y su voz tenía la precisión fría de quien habla a una persona que sabe exactamente dónde aplicar presión. El hombre levantó la vista y sonrió sin la menor disculpa. No sabía que la familia requería tanta formalidad. Primo, dijo, y la ligereza en su voz requería esfuerzo. Se dio cuenta ahora. Sus ojos volvieron a Ariela con una naturalidad que era más inquietante que si lo hubiera hecho deliberadamente. ¿O te comportas así porque no querías que nadie supiera de tu nuevo juguetito?
El silencio que siguió fue del tipo que corta. El calor subió al rostro de Ariela y se quedó completamente quieta. Juguetito. ¿Era eso lo que era en este castillo? ¿Era eso lo que significaban las ropas hermosas, el desayuno y la atención silenciosa de Julian? No dejes que se note, se dijo a sí misma. No dejes que ninguno de los dos lo vea. Julian miró a su primo por un momento, que llevaba el peso de toda una conversación que sucedía sin palabras. Luego se dirigió a la doncella que había aparecido en el pasillo. Lleva a Arella a sus aposentos. Ella fue, pero antes de doblar la esquina del pasillo, los ojos del hombre se encontraron con los suyos por un solo segundo. Breve, fugaz. Y en ese segundo, había algo que no esperaba encontrar en un hombre que había llegado con sarcasmo, elegancia y la sonrisa de quien no necesita nada. Había curiosidad, dobló la esquina y pensó en ese segundo más de lo que debería. Aprendió su nombre durante la cena. Damian, el primo del rey. Rey Alfa de Vulcarión, dijo la doncella cuando Ariela preguntó con el tono casual de quien pregunta por el tiempo. La cena fue tranquila. Damien no estaba presente. Julian había mencionado algo sobre aposentos y descanso del viaje con una formalidad que sonaba a castigo disfrazado de cortesía. E incluso en ausencia de uno de ellos, había una tensión entre los dos hombres que Arella podía sentir como si fuera algo físico en el aire. No es solo rivalidad, pensó, observando la copa de Julian mientras hablaba con uno de los consejeros. Es más antiguo que eso, más personal. Ariela se encontró con Damen al día siguiente en la ventana del ala sur. Había descubierto ese pasillo esa mañana, un largo ventanal con vistas a un jardín. Había algo en esa vista que la calmaba de una manera que no podía explicar del todo. Estaba allí de pie, con la barbilla casi apoyada en el alféizar y sus pensamientos derivando hacia Caldwin, cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Damen se apoyaba en la pared junto a la ventana en una postura que parecía casual y que ella sospechaba que no lo era. Cuando llegó simplemente dijo, ¿te gusta esta ventana? Acabo de encontrarla, respondió ella. Lo sé. Una pausa. Llevas aquí 2 días y ya has encontrado el único rincón del castillo donde se puede respirar de verdad. Lo miró de reojo. Había algo en eso. La forma en que lo dijo, como alguien que conocía el castillo lo suficientemente bien como para saber qué partes asfixiaban y cuáles no. ¿Puedo quedarme? Preguntó con una ironía seca que la sorprendió incluso a ella. Es el castillo de mi primo, dijo él. No tengo autoridad para echar a nadie. La observó por un momento. Luego se apartó de la pared e hizo un gesto hacia el alféizar de la ventana, una pequeña concesión que parecía ligeramente reacia. Ariela se paró a su lado, mirando el jardín. ¿Ya estás cansada?, dijo al fin, y su tono había cambiado. No era provocación. ¿Cansada de qué? De llevar ropa que no es tuya. Miró brevemente el vestido. De ser tratada bien por razones que no entiendes del todo. Había algo incómodo en esa frase. No porque fuera cruel, sino por la incómoda sensación de que él sabía exactamente lo que ella había estado pensando, que esa ropa no le pertenecía. Te preocupas demasiado por mí, dijo ella. Para alguien que acaba de conocerme. ¿Acaso te intereso? Damen giró su rostro hacia ella. Lo que pasó entonces fue breve. Por un segundo, algo cruzó su expresión que no era ni la sonrisa calculada ni la facilidad practicada. Era otra cosa, más profunda, más cálida y mucho menos controlada que cualquier cosa que hubiera mostrado antes. Luego, la sonrisa regresó. ¿Crees que eres irresistible, Ariela? Entonces, ¿por qué te interesa tanto provocarme? Él se rió, una risa baja y genuina que ella odió disfrutar, y dio un paso hacia ella, luego otro, lentamente, con la inquietante facilidad de quien negocia el espacio entre dos cuerpos, como si fuera algo que pudiera suceder sin consecuencias. Ariela no retrocedió. Debería haberlo hecho. Se detuvo tan cerca que ella tuvo que levantar ligeramente la barbilla para seguir mirándolo a la cara. Había calor en esa proximidad, del tipo que el cuerpo nota antes de que la mente organice ningún pensamiento útil al respecto. Sus ojos ámbar se posaron en ella con una atención completamente diferente a la de Julian.
No el reconocimiento silencioso de su primo, sino algo más urgente, más inestable, como un fuego que aún no había decidido qué quería quemar. Su boca estaba demasiado cerca. No, dijo una voz en su interior, pero la voz se sentía lejana. Entonces él sonrió, la pequeña y cálida sonrisa de alguien que sabía exactamente dónde estaba, y retrocedió. Lo justo para que el aire volviera a existir entre ellos, pero no lo suficiente como para deshacer por completo lo que acababa de suceder en ese pequeño espacio. ¿Sabes?, dijo, su tono ligero regresando como si ese momento nunca hubiera existido. Soy complicado. Nunca podría resistirme a una mujer como tú. Ariela se quedó donde estaba. Sentía la cara caliente y estaba enfadada consigo misma por ello. Enojada con su propia voz que había permanecido en silencio cuando debería haber dicho algo. Y sobre todo, enojada con la parte de sí misma que había deseado que él no retrocediera. ¿Qué haces aquí, de todos modos?, preguntó, porque necesitaba que la conversación se moviera a otro lugar antes de que el silencio la traicionara por completo. La ligereza en el rostro de Damien cambió. Alianzas, dijo. Asuntos del reino. ¿Y tú?, preguntó, volviéndose hacia ella. Su voz era diferente ahora, más directa, como si hubiera decidido abandonar la ligereza por un momento. ¿Qué te trajo aquí? Mi padre tiene fiebre de ceniza. El chamán de mi pueblo dijo que había una flor en este reino que podía curarlo. Vine a coger la rosa y me atraparon. Damien se quedó completamente quieto. Sus ojos dejaron el jardín y volvieron a ella con una atención diferente a todo lo que había mostrado antes. No cálculo, no provocación, algo más silencioso, más serio, y dentro de ello algo que no pudo identificar. Permaneció así durante un largo momento. Luego, sin decir nada, se alejó por el pasillo con esos pasos no anunciados que simplemente se desvanecieron en el silencio. Ariela se quedó mirando el espacio donde él había estado. «Qué hombre tan extraño», pensó. Y luego, antes de poder evitarlo, apareció otro pensamiento. «Qué hombre tan hermoso». En la cena de esa noche, Damien estaba presente esta vez, sentado al otro lado de la mesa con la postura de alguien completamente a gusto, en un espacio que no era el suyo. Entre él y Julian había una cortesía más tensa de lo que habría sido el silencio. Hablaron de fronteras, de acuerdos, de asuntos que Ariela no conocía lo suficiente como para seguir del todo. Pero debajo de cada frase yacía el peso de una conversación diferente que ninguno de los dos estaba teniendo en voz alta. Ella comió en silencio y observó. En un momento dado, Damien mencionó las aldeas del sur, algo sobre la plaga, sobre cómo las familias estaban siendo afectadas. Algo en el rostro de Julian se cerró en ese momento. Ariela lo notó y se guardó la observación para sí misma. No era tristeza, no era preocupación. Era la expresión de alguien que oye un tema que preferiría no haber sacado en esa mesa. Damien también lo notó. Vio que lo notaba. Esa atención silenciosa que escondía detrás de su sonrisa estaba allí, registrando, guardando el momento. Los ojos de Damien se encontraron con los de ella a través de la mesa por un segundo. Ella apartó la mirada primero. Al día siguiente, Ariela estaba en el pasillo del ala este cuando unas voces se alzaron desde el salón de abajo. Se detuvo. Reconoció ambas voces antes de entender las palabras. Bajó 2 escalones, lo justo para que las palabras se volvieran claras sin que ella fuera visible. ¿Cuánto tiempo piensas tenerla aquí? La voz de Damien, directa, con un peso que nunca antes le había oído. Eso no es de tu incumbencia. La voz de Julian tenía esa frialdad particular que había aprendido a reconocer como el borde donde la conversación se detenía. Entró para coger una flor para un padre que se está muriendo. Una pausa deliberada. No invadió tu reino con intención de guerra. Si no vas a castigarla, ¿por qué la sigues reteniendo aquí? He dicho que no es de tu incumbencia. Es una humana sola en un castillo lleno de cambiaformas. Julian, está siendo tratada con toda consideración. Consideración. Damien repitió la palabra con algo que no era exactamente sarcasmo, pero se le acercaba. ¿Así es como lo llamas ahora?
El silencio que siguió tenía dientes. ¿Cuándo piensas liberarla?, insistió Damien. Y había firmeza en su voz ahora, la firmeza de alguien que no preguntaba por curiosidad. Cuando decida que la deuda ha sido pagada. La respuesta de Julian llegó con la finalidad de una puerta que se cierra. Y si vuelves a preguntar, te irás del castillo antes de lo previsto. Pasos, luego silencio. Ariela se quedó congelada en el escalón más tiempo del necesario. La conversación resonaba en sus oídos. Estaba confundida. ¿Por qué insistía Julian en mantenerla aquí? ¿Por qué vestirla así? ¿Qué quería de ella? Estaba confundida. Bajó el resto de la escalera casi sin darse cuenta y caminó hacia el jardín interior. Ariela se quedó allí mirando el jardín sin verlo realmente. Pensó en su padre, pensó en Caldwin, pensó en Damien, en la inesperada firmeza con la que había hablado por ella, y pensó en Julian. Pareces triste. La voz vino de detrás de ella. Ariela se giró. Julian estaba a unos pasos, como si hubiera estado allí más tiempo del que ella se había dado cuenta. Sus ojos ámbar se posaron en ella. Preferiría no verte así, dijo, acercándose lentamente. Dime, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Ariela dudó. Mi padre, dijo en voz baja, está bien, ¿verdad? Julian se detuvo frente a ella. Por un momento simplemente la observó. Luego levantó la mano. Sus dedos tocaron su rostro suavemente, sujetando su barbilla con una ligera firmeza que la hizo levantar la vista. Lo está, dijo. Prometí que me ocuparía de eso. Su pulgar rozó ligeramente su mejilla en un gesto inesperadamente suave. No me gusta verte preocupada. Ariela sintió que su corazón se aceleraba. Julian estaba demasiado cerca, demasiado alto, demasiado guapo de una manera que casi parecía injusta. Por centésima vez se preguntó por qué un hombre como él estaría interesado en ella. Ni siquiera era una cambiaformas. Julian inclinó ligeramente la cabeza. Sus labios tocaron su mejilla en un breve y cálido beso. Eres encantadora, Ariela. Su corazón latió aún más rápido. Se apartó lo justo para volver a mirarla. Luego sus labios rozaron la comisura de su boca. No del todo un beso, casi. Te deseo, dijo en voz baja, pero no soy un hombre sin paciencia. Sus ojos ámbar sostuvieron los de ella un momento más. Esperaré tu momento. Luego se alejó, se giró y salió del jardín con la misma calma con la que había llegado. Ariela se quedó de pie donde estaba. Lentamente se llevó la mano a la cara. «Cielos», murmuró. «¿Qué fue eso?» Se quedó allí un momento más, mirando hacia el camino por donde Julian había desaparecido, y pensó con una mezcla de confusión, inquietud y algo que no quería nombrar. Cada día que permanecía en ese lugar, se volvía más difícil. Este castillo, estos cambiaformas, todo se estaba volviendo demasiado complicado. Al día siguiente, Ariela sintió que el castillo respiraba de forma diferente. Cuando llegó al piso principal y se dirigió a la galería que daba al patio interior, entendió por qué. Había gente abajo, no sirvientes, no guardias, gente corriente. Del tipo que reconoció de inmediato porque había crecido entre ellos. Ropas pesadas, rostros marcados por el trabajo y el frío, algunos con niños en brazos, otros con fardos en las manos. Entraban por la puerta principal en una fila silenciosa, con la postura particular de la gente que ha sido convocada y sabe que no tiene más remedio que venir. Ariela se quedó quieta en la galería, observando. Julian estaba en el centro del patio. Lo había visto desde muchos ángulos en los últimos días. Sentado en la mesa del desayuno con una taza en la mano y esa mirada que lo notaba todo. De pie a su lado en silencio en la ventana del alasur, riendo esa única vez con el rostro completamente abierto. Ya conocía la forma en que ocupaba un espacio, la cualidad específica de la atención que prestaba a las cosas. El hombre del patio era el mismo hombre y no era el mismo en absoluto. La postura era idéntica, la misma altura, los mismos hombros, la misma presencia que nunca necesitaba ser anunciada. Pero algo en su rostro se había cerrado por completo, como una ventana que alguien hubiera cerrado de golpe antes de la lluvia. Recibía a cada persona con el aire impersonal de un cobrador de deudas,
mientras los guardias a su lado registraban lo que se traía. Monedas, sacos de grano, telas, lo que la gente había logrado reunir. Una anciana avanzó en la fila con manos temblorosas, sosteniendo una bolsa que Ariela podía ver desde arriba, que estaba casi vacía. Dijo algo que Ariela no pudo oír. Uno de los guardias respondió. Julian miró la bolsa, miró a la mujer e hizo un breve gesto final con la cabeza. Los guardias se llevaron a la mujer. Ariela se quedó tan quieta que se olvidó de respirar. Al calabozo, entendió con una frialdad que no tenía nada que ver con el pasillo. Envió a esa anciana al calabozo porque no había traído suficiente. Se quedó allí más tiempo del que debería, observando. Un hombre con un niño pequeño fue despedido con la misma frialdad. Una joven lloraba suavemente mientras entregaba lo que tenía. Cada caso se manejaba con el mismo desapego calculado, sin vacilación, sin la menor señal de que detrás de ese rostro existía el hombre que había enviado un mensajero antes del amanecer para salvar al padre de una extraña. ¿Cuál es el real?, pensó Ariela. Luego vino otro pensamiento, y ese segundo pensamiento fue el que le revolvió el estómago. Si así es como trata a su propia gente, gente que vive bajo su gobierno, que depende de él, ¿qué garantiza que el mensajero realmente fue? ¿Qué garantiza que el chamán recibió algo? ¿Qué garantiza que mi padre está siendo cuidado y que no es solo otra mentira conveniente para mantenerme aquí? El pensamiento se quedó con ella. Regresó a su habitación con la ventana entreabierta y la mente dando vueltas a los mismos pensamientos sin encontrar salida. Llevas aquí días, se dijo a sí misma, y no tienes ni una sola palabra de tu padre, ninguna confirmación de nada. Solo la palabra de un hombre que acaba de mostrarte lo que hace con la gente que no puede pagar. La doncella apareció cerca del mediodía con una bandeja, comida caliente y abundante, como siempre. Y Ariela la miró con algo que no era gratitud, era culpa, porque en Kaldwin había gente que no tenía esto. Y aquí estaba ella, comiendo pan caliente y vistiendo vestidos bordados con oro. A primera hora de la tarde, un sirviente pasó por el pasillo y mencionó, sin hablarle directamente, que el rey se había ido a una reunión con los consejeros del Distrito Norte. Se celebraría fuera del castillo y volvería al anochecer. Ariela escuchó con atención. Tengo que irme ahora, pensó. Miró la habitación por un segundo que duró más de lo necesario. Las paredes, la cama con su gruesa manta, la ventana que daba al jardín. Luego se fue. El castillo tenía más salidas de las que había imaginado al principio. Lo había aprendido caminando por sus pasillos durante las tardes en que estaba sola. Un pasadizo en el ala este que los sirvientes usaban para llegar al jardín de suministros se abría a un camino de piedra que rodeaba el muro exterior. Ariela fue por allí, con pasos medidos y la respiración controlada. No había nadie a la vista. Cuando cruzó el arco de piedra que marcaba el límite de los terrenos del castillo, no oyó nada. Solo el viento en los árboles a su alrededor y su propio corazón, latiendo más rápido de lo que quería admitir. El bosque de Silveris se veía diferente a la luz del día, menos amenazador. Siguió los caminos de piedra en dirección opuesta a la que había tomado al llegar. Caminó. ¿Cuánto tiempo? No sabría decirlo. Entonces los árboles cambiaron. La frontera, la salida. Argiel cruzó el punto entre los dos árboles antiguos y sintió que el aire cambiaba en sus pulmones. Al otro lado había un camino de tierra. Reconoció la libertad. El camino de vuelta a Kaldwin, pero su corazón dio un vuelco. Damien estaba apoyado en un árbol a menos de 10 pasos de la frontera, con los brazos cruzados y una expresión en su rostro que no pudo clasificar de inmediato. Quizás alivio, discreto, contenido, casi completamente oculto detrás de esa postura casual. «Has tardado», dijo. Ariela se detuvo. Su corazón se aceleró de nuevo, esta vez por razones que no tenían nada que ver con el bosque. «Me estabas esperando», dijo. No era una pregunta. «Estaba esperando a que tomaras una decisión», respondió él. «Eres más paciente de lo que esperaba. No sabía que hubiera algo que esperar». Se apartó del árbol y se puso de pie con esa misma facilidad que había notado desde el principio.
No la facilidad de alguien sin cargas, sino la de alguien que había aprendido a llevar el peso sin mostrarlo. Sus ojos ámbar estaban fijos en ella con una atención diferente a la que había recibido de él antes. Sin provocación, sin sonrisa calculada, solo la mirada directa de alguien que tenía algo que decir y aún estaba decidiendo cómo decirlo. No vayas a Calwyn, dijo. Es mi hogar. Mi padre está allí. Es el primer lugar donde Julian buscará. Lo dijo con una calma que no dejaba lugar a discusión. No porque fuera contundente, sino porque era simplemente cierto. Y si te encuentra allí, nunca podrás volver a salir de Silveris. No en los mismos términos que antes. Ardiela lo miró. ¿Por qué está aquí?, pensó. ¿Por qué estaba esperando? ¿Por qué le importa lo que me pase? No hizo ninguna de esas tres preguntas en voz alta. Me estás pidiendo que vaya contigo, dijo en su lugar. Es la opción más inteligente, respondió él. Lo que hagas con eso depende de ti. No sabes nada de él, dijo la voz cuidadosa en su interior. Sabes qué te provoca, que casi te besó en un pasillo y se apartó como si fuera un juego. Pero había estado ese momento en la ventana del ala sur, cuando le contó lo de su padre, y él se había quedado completamente quieto. Ese peso que había aparecido en su rostro, esa capa más profunda que había vislumbrado, la que no parecía calculada. ¿Dónde?, preguntó ella. Mi reino, dijo él simplemente. Vulcarión, allí estarás a salvo. Ariela dudó un momento. ¿Y mi padre?, preguntó, y había algo más profundo que la duda en la pregunta. Damen la miró más de cerca. Primero tienes que protegerte a ti misma si vas a ayudarlo. Su voz era tranquila pero firme. Volver directamente a Calwyn ahora solo llevaría a Julian a tu puerta. Hizo una breve pausa antes de añadir. Y cuando se dé cuenta de que huiste, se pondrá furioso. Si Julian te encuentra allí, no serás la única que lo pague. Ariela se quedó en silencio un momento. El camino se extendía ante ella, con la senda a Calwyn a un lado y la senda a un reino que no conocía al otro. Y en medio de todo, los ojos ámbar de un hombre que la había estado esperando en la frontera de Silvaris sin que nadie se lo pidiera. Ariela lo miró durante un largo momento. Luego le tendió la mano. Damien miró su mano por un segundo. Solo uno, con esa mirada que había aprendido a reconocer como el momento en que bajaba la guardia sin darse cuenta. Luego cerró sus dedos alrededor de los de ella con cuidado. Dos caballos estaban atados más adelante, bajo la sombra de los árboles, como si los hubieran estado esperando. Desató las riendas de uno y ayudó a Ariela a montar. Luego montó el otro con la facilidad de alguien acostumbrado a los largos caminos. Y entonces cabalgaron por el camino. El reino de Vulcaren no era lo que ella había esperado. Ariela no habría sabido decir exactamente qué esperaba. Quizás algo como Silveris, la misma grandeza de piedra y tapices y pasillos que parecían respirar poder. Pero Vulcaren era diferente, impresionante de otra manera. El castillo estaba moldeado en las montañas, como si perteneciera al paisaje en lugar de haber sido forzado sobre él. Los muros estaban construidos con una piedra casi del mismo color que los picos que lo rodeaban, y los pasillos se abrían a amplios arcos y balcones que dejaban pasar libremente el viento de la montaña. Había ventanas altas, espacios abiertos al cielo y cumbres nevadas que se alzaban en la distancia. Ariela pensó casi sin darse cuenta. La vista desde aquí por la noche debe ser hermosa. Era extraño. El castillo parecía abierto por todos lados, como si invitara al mundo exterior a entrar, y sin embargo, había algo en él que todavía se sentía protegido. Un calor tranquilo provenía de las linternas, las chimeneas y las voces que resonaban por los pasillos. No podía explicar muy bien cómo un lugar tan vasto podía sentirse también tan acogedor. Ariela caminó junto a Damien por los pasillos del castillo y permaneció en silencio, igual que durante el viaje hasta allí. El silencio se había vuelto cómodo entre ellos. Damien también estaba en silencio. La habitación que le mostró era cálida y acogedora, con una gran ventana enmarcada en piedra que se abría a las montañas. A lo lejos, picos nevados se alzaban sobre los árboles, y la luz del atardecer cruzaba el valle en bandas doradas que entraban en la habitación como si fueran parte del paisaje. «Puedes quedarte aquí», dijo Damien.
Nadie entrará a menos que tú lo permitas. Ella asintió. Damen se quedó en la puerta un momento. La miró con esa misma atención, ojos ámbar tranquilos, sin la sonrisa y sin la ligereza que usaba como armadura contra el mundo. Solo él mirándola, llevando el peso de algo aún no dicho. Descansa, dijo al fin. Hablaremos más tarde. Y luego se fue por el pasillo. Ariela bajó cuando la luz se había profundizado en los tonos más ricos de la tarde. Encontró a Damian en una habitación sin la formalidad de una mesa puesta y sirvientes esperando. Solo una chimenea, dos sillas y él de pie junto a la ventana con un vaso en la mano, mirando el fuego con esa mirada que pone la gente cuando piensa en algo de lo que no puede escapar fácilmente. Se giró cuando ella entró y había algo en su rostro que nunca había visto tan claramente antes. Cansancio. Del tipo honesto. Del que se muestra cuando alguien deja a un lado por un momento la versión de sí mismo que presenta a los demás. Siéntate, dijo. Ella se sentó. Él permaneció de pie un poco más, como si la posición erguida fuera una ventaja a la que aún no estaba dispuesto a renunciar. Luego se sentó también, sosteniendo el vaso con ambas manos, con los ojos en el fuego, y se quedó en silencio durante un rato que Ariela no intentó llenar. Cuando entré en el castillo de Julian, dijo al fin, su voz más baja de lo que nunca la había oído. No había sarcasmo en ella, ni la facilidad calculada que solía usar para disfrazar sus intenciones, ni provocación, ni bromas. Hablaba en serio de una manera que nunca antes había visto. Y te vi en ese pasillo por primera vez. Se detuvo. Ariela esperó. Hay algo. Empezó de nuevo. Y esta vez cada palabra llevaba una deliberación cuidadosa, como alguien eligiendo un camino a través de un bosque que conoce bien, pero que aún respeta. Algo que existe para los cambiaformas y que no tiene un equivalente real en el mundo humano. No completamente, al menos no de la misma manera. Ella permaneció en silencio. El fuego crepitó. Lo llamamos pareja, dijo. No es una elección, no es atracción, ni amor construido con el tiempo, ni ninguna de las cosas que los humanos describen cuando hablan de encontrar a alguien. Viene antes de todo eso. Es un reconocimiento del alma, de la esencia, de algo que existe en un nivel que no tiene nombre en ningún idioma que conozca. Hizo una pausa. Cuando un cambiaformas encuentra a su pareja, simplemente lo sabe. Algunos pueden tardar un poco más en darse cuenta, como si la verdad llegara lentamente, pieza por pieza. Pero para otros es como una avalancha. Sucede de golpe, imposible de ignorar. Ariela sintió que algo se movía dentro de su pecho, silencioso, profundo, como agua quieta perturbada por un solo toque. Cuando entré en ese pasillo, dijo Damen, y sus ojos se levantaron del fuego hacia ella, y en ellos había algo que nunca había visto en el rostro de nadie antes. Algo tan directo y tan desprotegido que sintió el impulso de apartar la mirada, pero no lo hizo. Estabas allí, y lo supe. El silencio que siguió tenía un peso diferente a todos los demás silencios que había conocido en las últimas semanas. ¿Supiste qué? Quiso preguntar, pero ya lo sabía. Lo sabía antes de que terminara porque algo dentro de ella también lo reconoció. Quizás no de la misma manera que él, pero lo reconoció. No soy una cambiaformas, dijo. Su voz salió más suave de lo que pretendía. Lo sé. Entonces no podría haberlo. Quizás no, dijo él. No lo sientes de la misma manera. No lo reconoces de la misma manera. Una pausa cargada de verdad, pero sientes algo. Sé que lo haces, porque el vínculo no es completamente unilateral. Incluso cuando uno de los dos no entiende lo que está sintiendo. Ariela siguió mirándolo. Pensaba en todas las veces que había apartado la mirada en la ventana del ala sur. Todas las veces que se había enfadado con su propia cara por calentarse en el momento equivocado. Todas las veces que el silencio entre ellos se había sentido más fácil de lo que debería. Considerando todo, considerando que él era el primo provocador que llegaba sin ser invitado y decía cosas que se le metían bajo la piel. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó. Damen guardó silencio un momento. Y cuando respondió, había una honestidad en la respuesta que no esperaba. Porque Julian no se lo habría tomado bien.
Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del vaso. No es el tipo de hombre que acepta perder algo que considera suyo. Y tú estabas en su castillo, bajo su protección, con la vida de tu padre dependiendo de su palabra. Si yo hubiera aparecido y dicho lo que sentía, hizo una pausa. No sabía lo que haría y no estaba dispuesto a arriesgar lo que podría pasarte a ti. Ariela lo miró durante un largo momento. Fuiste a su castillo a propósito, dijo. No era una acusación, era la comprensión llegando en pedazos, como partes que de repente encontraban su lugar. Fui cuando oí que había una mujer allí. La comisura de su boca se movió, pero no era la sonrisa de antes. Era algo más suave. Las historias viajan rápido entre reinos vecinos. Una mujer humana que entró sola en Silverus para coger la rosa de luna de sangre. Hizo una breve pausa. Al principio, pensé que solo era curiosidad. Sus ojos volvieron a los de ella. Pero quizás no fue solo eso. Quizás yo también estaba siguiendo el instinto. Su mirada se volvió más intensa, más seria. De cualquier manera, necesitaba ver. Y cuando lo hice, continuó, su voz aún más baja ahora, como alguien que dice una verdad que cuesta decir. Entendí la mala suerte que era, encontrar lo que había estado buscando toda mi vida en los brazos de mi primo. El fuego crepitó. Ariela sintió que se le encogía la garganta de una manera que no era ni tristeza ni alegría, y de alguna manera ambas cosas a la vez. Había algo doloroso en ello. No por ella, sino por él, por lo que había cargado, por lo que había mantenido en silencio para protegerla sin que ella supiera que necesitaba protección. Nunca fui suya, dijo. No de esa manera. Lo sé, dijo Damien, pero él no. Y lo que Julian no puede tener, no sabe cómo simplemente dejarlo ir. Se quedó en silencio pensando en eso. Pensando en Julian en el patio con esa frialdad de cobrador de deudas, haciendo que se llevaran a la gente sin dudarlo. Y luego pensando en Julian ese día en el jardín. Era difícil aceptar que ambos hombres pudieran existir en la misma persona, como si siempre mantuviera ambos lados a la vista. El hombre capaz de gobernar con severidad y el hombre que simplemente se paraba a su lado en silencio sin pedir nada. Algo complicado, difícil de entender. Y también estaba lo que ella había sentido por él, algo que no sabía muy bien cómo nombrar. No sabía si había sido algo más o solo gratitud. Quizás solo la vertiginosa sensación de, por primera vez en su vida, ser mirada como si alguien pudiera ofrecerle el mundo. Algo que Ariela nunca se había imaginado permitirse desear. Porque crecer siendo demasiado pobre te enseña pronto a no soñar con cosas que nunca te pertenecerán. Hay algo más, dijo Damien. Ella levantó la vista. Lo que eres, Ariela. Dijo su nombre con una atención que hizo que la palabra sonara diferente a todas las demás veces que había sido pronunciada. No puedo explicarlo completamente. Pero no eres una humana corriente. Hay algo en ti, un aroma, una presencia, algo que no tiene una explicación sencilla, que es diferente. Por eso Julian también sintió algo. Aunque no sea tu pareja, hay algo en ti que atrae a ambos lados, humano y cambia formas, de una manera que nunca antes había visto. Ariela procesó eso por un momento. Estás diciendo que no sabes lo que soy, dijo. Estoy diciendo que sé lo que eres para mí, respondió él. El resto puedo intentar entenderlo más tarde. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio que hubieran compartido. Ariela lo miró, al rostro despojado de sus capas habituales, a los ojos ámbar que se encontraban con los suyos con esa honestidad que le costaba algo, a las manos que sostenían el vaso con una firmeza que ahora reconocía como la de alguien que se contiene. Las cosas se estaban complicando demasiado. Ariela lo pensó mientras lo miraba. Había cruzado un bosque entero por una sola razón. Solo quería una flor para salvar a su padre. No quería encontrarse atrapada entre dos reyes alfa, primos, nada menos. Ni quería formar parte de un mundo que apenas entendía. Y sin embargo, allí estaba, sentada frente a Damien, mirándolo y dándose cuenta de algo que la inquietaba aún más. Él se le estaba conteniendo. Podía verlo en la forma en que mantenía su cuerpo rígido,
en la forma en que su respiración parecía más profunda de lo que debería. Y eso la estaba deshaciendo. Era como si pudiera sentir su esfuerzo contra su propia piel, como si su tensión cruzara el espacio entre ellos y la alcanzara. El corazón de Ariela comenzó a acelerarse. Las palmas de sus manos se humedecieron. Una ligera gota de sudor se deslizó por su frente mientras seguía mirándolo, incapaz de detenerse. ¿Por qué me está pasando esto? Damen se dio cuenta. Se daba cuenta de todo. El calor en su rostro, la forma en que sus ojos se detenían en los de él más de lo que deberían, el cambio en su respiración. Y entonces algo en él también cambió. Apretó su agarre en el vaso. Si sigue mirándome así, su mandíbula se tensó. No sé de lo que soy capaz. Damian respiró lenta y profundamente, como alguien que intenta mantener el control de algo que ya está a punto de escaparse. Cuando la miró de nuevo, sus ojos ámbar eran más brillantes, como el fuego, más intensos. Se miraron fijamente sin decir una palabra. Y en ese silencio había algo pesado, vivo, como si un movimiento en falso fuera suficiente para romper el frágil control que aún se mantenía entre ellos. Ella se levantó. Damian la siguió con la mirada, pero no se movió. Ariela cruzó los pocos pasos que los separaban y se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para que él tuviera que levantar el rostro para mantener sus ojos en los de ella. Ahora que estaba tan cerca, podía ver todo con más claridad. No solo al hombre que mostraba al mundo, no solo la sonrisa provocadora o la ligereza que usaba como armadura, sino lo que había debajo. ¿Cuánto tiempo había cargado con todo eso? ¿Cuánto silencio? Levantó una mano hacia su rostro. Damian se quedó completamente quieto. El vaso fue dejado en algún lugar sin que ella se diera cuenta de cuándo, y sus ojos ámbar permanecieron en ella con una atención tan total que Ariela sintió como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso, más cálido, más vivo. Ariela, dijo él, su voz baja y ligeramente áspera. No me hagas esto. ¿Por qué? Preguntó ella. La palabra salió más suave de lo que había planeado. Damian cerró los ojos por un breve segundo, como alguien que intenta reunir un pensamiento que se le escapa entre los dedos. ¿Por qué? Empezó, y su rostro mostraba abiertamente la batalla de alguien que intenta aferrarse a la razón cuando la razón ya casi se ha ido. Si haces esto, no podré dejarte ir. Ariela no se apartó. Sus dedos seguían apoyados en su rostro. No estoy pidiendo irme, dijo. El silencio que siguió duró un segundo, solo uno. Damen abrió los ojos de nuevo. Y en ese instante, algo en el control que había estado manteniendo cambió. Su mano se levantó lentamente hacia la muñeca de ella, no para quitarla, sino como si necesitara sentir que esto era real. Sus ojos ámbar bajaron a su boca. Luego volvieron a sus ojos. ¿Sabes lo que me estás haciendo?, murmuró. Ariela no respondió, pero su corazón latía lo suficientemente rápido como para estar segura de que él podía oírlo. Damian se levantó entonces, lentamente. Ahora solo los separaban unos centímetros. El calor que emanaba de su cuerpo parecía llenar todo el espacio entre ellos. Por un momento, ninguno de los dos se movió, como si ambos entendieran que el siguiente gesto lo cambiaría todo. Damen levantó una mano hacia su rostro con el mismo cuidado que ella había usado con él. Su pulgar se movió lentamente por la línea de su mandíbula. Última oportunidad, dijo, casi en un susurro. Ariela no retrocedió. Al contrario, sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de la tela de su camisa, y eso fue suficiente. El control de Damen finalmente cedió. La atrajo hacia él con una firmeza que seguía siendo cuidadosa, y sus labios encontraron los de ella, como algo que había esperado demasiado tiempo para suceder. Al principio, el beso fue lento, sus labios eran cálidos, y la mano que sostenía su rostro llevaba ese cuidado que era tan específicamente suyo, protector, incluso cuando no dejaba lugar a dudas. Y el beso se profundizó, volviéndose más pleno, más rico. Cuando apartó su rostro del de ella, fue solo lo suficiente para que sus miradas se encontraran, y sus ojos ya no eran ámbar, eran dorados. Este vestido, dijo,
su voz aún más baja de lo habitual, mirando la ropa que ella había estado usando desde la huida. Es horrible y no te queda bien. Ariela se rió, no esperaba reír, y salió real y suavemente sorprendida. Y vio su rostro abrirse en esa sonrisa que no era la calculada, la sonrisa que aparecía cuando lo pillaba desprevenido. Entonces quítamelo, dijo ella. Y en sus ojos, en el segundo después de que lo dijera, había algo que era a la vez pregunta y certeza. La pregunta de un hombre que quería asegurarse de que esto era realmente lo que ella quería decir, y la certeza de alguien que ya sabía la respuesta, pero la respetaba demasiado como para no preguntar. Ella no dijo nada más. No fue necesario. El fuego ardía más bajo a medida que la noche se profundizaba, y la habitación en Vulcaran adquirió ese brillo cálido y escaso que suaviza los bordes de las cosas, haciéndolas sentir más íntimas, más como un sueño que como una realidad. Pero era real. Cada detalle era real. Damian yacía a su lado, con un brazo bajo su cuello como si fuera el lugar más natural para él, mientras sus dedos trazaban la línea de su hombro distraídamente, con una ligereza que no tenía más intención que simplemente tocar, simplemente asegurarse de que estaba allí. Ariela miró el techo durante un largo momento, escuchando el silencio del castillo a su alrededor. ¿En qué estás pensando?, preguntó él. En mi padre, dijo ella, y luego con más honestidad de la que pretendía, en cómo él llegaría a saber algo de todo esto. Damian guardó silencio un momento. Sus dedos nunca dejaron de moverse. Debe ser un hombre extraordinario, dijo al fin, para haber criado a alguien que cruza el bosque de Saris de noche por él. Ariela sintió que algo se le apretaba en el pecho. Damian giró su rostro hacia ella y ella giró el suyo hacia él. Y estaban demasiado cerca como para que ninguno de los dos pudiera fingir que no se estaban mirando de verdad. Entonces eres muy valiente, dijo él. O muy tonta. A veces son la misma cosa, dijo él. Y su tono tenía esa cualidad que a ella le había llegado a gustar más que todas las demás. No el humor pulido, no la ligereza calculada, sino el humor simple y real de alguien completamente a gusto. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así durante un largo rato. El fuego crepitó una última vez y se consumió hasta no ser más que brasas, y ella se durmió con el sonido de su respiración a su lado y el calor que irradiaba de él. Mientras Ariela dormía con respiraciones constantes y por fin, un rostro libre del peso de las semanas anteriores, Damian yacía despierto mirando el techo. Había pasado semanas cargando con ello, semanas observando de cerca y de lejos lo que había sentido desde el primer segundo ser ignorado por necesidad, mantenido oculto con un cuidado que a veces le había parecido más grande que él mismo. Había interpretado el papel que se requería: el primo problemático, el provocador elegante, el hombre que llegaba sin ser invitado y se iba sin explicación porque era el único papel que podía interpretar sin ponerla en riesgo. Y ahora ella estaba allí. El amanecer llegó con olor a tierra húmeda. Ariela se quedó allí un rato, mirando el alto techo de la habitación, mientras la primera luz de la mañana entraba por las amplias ventanas. El suelo a su alrededor todavía estaba cubierto con las gruesas alfombras, mantas suaves y almohadas que se habían extendido allí la noche anterior, como si la habitación se hubiera transformado apresuradamente en una cama. Habían dormido allí. Damian estaba a su lado, su respiración profunda y regular, la de alguien verdaderamente dormido, sin esa vigilancia silenciosa que siempre sentía en él cuando estaba despierto. Uno de sus brazos todavía descansaba cerca de ella bajo las mantas, como si simplemente se hubiera quedado allí de forma natural cuando el sueño finalmente los había vencido. Entonces lo oyó. No era un sonido de dentro del castillo, venía de fuera. Damian abrió los ojos de inmediato. Su cuerpo se despertó antes de que sus pensamientos se hubieran organizado por completo. Se quedó en silencio un segundo, escuchando. Luego se levantó. «Vístete», dijo, ya recogiendo su camisa del suelo. «Hay ropa para ti en tu habitación». Ariela se incorporó ligeramente entre las mantas. «¿Qué está pasando?». Damen se puso la camisa rápidamente,
sus movimientos más apresurados de lo que nunca antes le había visto. Aún no lo sé. Volvió frente a ella antes de irse. Por un momento, el hombre alerta que acababa de despertar desapareció, dando paso a esa otra versión de él, la que solo existía cuando estaban solos. Damien se inclinó y le besó la frente suavemente. «Quédate aquí». Luego se alejó, ya moviéndose hacia la puerta. «Necesito ver qué está pasando». El patio de Bull Karen se veía diferente cuando bajaron. Los guardias ya estaban en posición y Julian estaba en la entrada. Tenía jinetes con él. Ariela llegó unos pasos detrás de Damien. Julian la vio al instante. Su mirada bajó por un segundo. Rápida, pero demasiado atenta como para pasar desapercibida. Ropa diferente, no uno de los trajes que él había dispuesto para ella. Algo en su rostro se endureció. «Tienes algo que me pertenece», dijo, y su voz era tranquila de una manera que sonaba más peligrosa que cualquier grito. Damien permaneció al lado de Ariela. «No tengo nada tuyo», dijo. «Nunca lo tuve». Los ojos de Julian volvieron brevemente a Ariela antes de volver a Damien. «Estaba bajo mi protección». Damien inclinó ligeramente la cabeza. «¿Protección?», repitió con una calma que no ocultaba el desafío que había debajo. Extraña forma de proteger a alguien. El silencio que siguió fue breve pero pesado. «Estaba en mi castillo», continuó Julian, su voz aún controlada. «Y eso significa algo». Damien no retrocedió. Significa que estaba en un lugar del que no podía salir. Julian lo miró fijamente. El aire entre ellos parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba. Y Ariela se dio cuenta, con un nudo en el estómago, de que esto estaba muy cerca de convertirse en algo más que una conversación. Julian nunca apartó los ojos de Ariela. «Necesito hablar con ella», dijo al fin, a solas. Damien no respondió de inmediato. Su mirada fue primero a Julian, luego a Ariela. «Le interesa oír lo que tengo que decir», añadió Julian, su voz demasiado tranquila para la tensión que llenaba el patio. Entonces Damien se volvió hacia Ariela. «Solo si quieres». Ariela le tocó el hombro suavemente. «Lo escucharé», dijo. «Eso es todo». Damien dudó un momento. Retrocedió unos pasos, lo suficiente para dejarlos hablar, pero sintió que algo se apretaba con fuerza dentro de su pecho. Julian se acercó a Ariela. Habló en voz baja, demasiado cerca para que Damien pudiera oír. Ariela se quedó completamente quieta. Las palabras le llegaron lentamente, como algo demasiado pesado para caer de golpe. Cuando Julian terminó, una lágrima silenciosa se deslizó por su rostro. Damien la vio. Se movió hacia ella de nuevo inmediatamente. «Ariela», dijo. Ella giró su rostro hacia él. Había algo diferente en su expresión ahora. Algo decidido. Algo que le apretó el pecho aún más antes de que ella hubiera hablado. «Tengo que ir con él», dijo. Damien negó con la cabeza débilmente. «No hagas esto». Dio un paso adelante. «Lo que sea que te haya dicho, encontraremos una manera. Puedo protegerte. Puedo arreglar esto». Ariela dudó. Por un momento pareció que iba a moverse hacia él. Damien lo vio. Vio el medio paso que dio hacia adelante, como si fuera a tocarlo, como si fuera a besarlo. Pero entonces su mirada se encontró con la de Julian. Julian observaba, en silencio. Ariela se detuvo. Sus ojos volvieron a Damien. Bajó la cabeza por un segundo. Luego se dio la vuelta. Caminó hacia Julian sin mirar atrás. Damien se quedó donde estaba, sintiendo que algo se desgarraba dentro de él de una manera que no estaba preparado para sentir. El silencio que siguió fue del tipo que llena todo un espacio. Ariela siguió a Julian y no miró atrás. Pero había una cosa que sabía con esa certeza silenciosa que viene de algún lugar profundo, del tipo que no necesita pruebas. Damien la estaría observando hasta que desapareciera de su vista. Porque así era él cuando bajaba la guardia por completo. El viaje de vuelta a Saris fue silencioso. Las palabras de Julian aún resonaban en su mente. Su padre estaría a salvo. La rosa lunar sería liberada. No solo para una persona, para todos. Para cada aldea devastada por la plaga. Para cada persona que se desvanecía lentamente sin siquiera entender por qué. Era imposible no pensar en su padre.
Pero también era imposible no pensar en todos los demás, en aldeas enteras desapareciendo poco a poco, en gente enfermando sin entender por qué. Y cuando Julian habló, había visto la verdad en sus ojos. Cuando prometió que se le permitiría presenciarlo todo, verlo todo con sus propios ojos. Cada preparación, cada envío, cada cura llegando a las aldeas. La única condición era que volviera con él. Si mentía, ella lo sabría. Él también había dicho eso, y sus palabras aún resonaban en su memoria, exactamente como se las había susurrado al oído. Damien volverá por ti, pero cuando lo haga, verá que me elegiste porque querías, porque vas a descubrir que no miento. Ariela recordaba cada palabra, cada pausa, cada respiración, y por un momento que parecía imposible de explicar, también recordó lo último que había dicho, su voz demasiado baja para que nadie más la oyera. Nunca te haría daño. Te lo demostraré cada día de mi vida porque te quiero. Ariela no estaba haciendo esto por Julian. Lo estaba haciendo por la única oportunidad que había de salvar a las aldeas, por la única oportunidad que le quedaba a su padre. Pero Ariela sentía el peso de la decisión presionando con fuerza contra su pecho. Pensó en Damien, en la forma en que la había mirado. Quizás con el tiempo entendería por qué había tenido que hacer esto, aunque doliera, aunque significara irse. Julian cabalgaba a su lado con esa presencia que llenaba el espacio a su alrededor sin esfuerzo, y lo que había entre ellos ahora era solo silencio. Damian estaba solo en una de las habitaciones superiores del castillo cuando la noche ya se había asentado por completo sobre las montañas. La chimenea ardía a fuego lento. Una botella abierta estaba sobre la mesa, y el vino ya no servía para calentarlo. Solo le dejaba el rostro más sonrojado. Levantó el vaso a su boca de nuevo, bebió lentamente. Luego se pasó una mano por el pelo, echándoselo hacia atrás en un gesto cansado. Por un momento, inclinó el rostro hacia el techo, cerró los ojos y su imagen volvió de nuevo. El recuerdo lo golpeó con la fuerza suficiente para hacer que su mandíbula se tensara. Julian probablemente le había prometido exactamente lo que más necesitaba oír. Salvar a su padre, salvar la aldea, salvar a todos. Damian casi podía oír la voz de su primo diciéndolo con esa calma medida suya, ofreciendo la cura como un hombre ofrece la redención. Y eso era lo que hacía que la ira volviera a surgir, porque no era genuino. Quizás había alguna parte de verdad en lo que Julian sentía. Damien lo sabía mejor que nadie, y precisamente porque lo sabía, empeoraba todo. Julian no era completamente cruel, nunca lo había sido, pero había sido moldeado para ser solo el rey que todos esperaban, el hombre que controla. Todo tenía que hacerse a su manera, todo tenía que pasar por sus manos. Incluso los vulnerables pagaban tributo allí, como en cualquier otro reino. Si no podían pagar, eran enviados a los calabozos. Y la única diferencia entre Julian y los otros reyes era que él mantenía oculto en su propio dominio la única cura capaz de salvar a todos. Y aún así no había hecho nada. No había hecho ninguna alianza con los humanos. No había abierto las fronteras. No había distribuido la rosa lunar como debería haberlo hecho desde el principio. Lo había retenido todo por egoísmo, por control. Porque en el fondo, Julian era como los demás, orgulloso, posesivo, convencido de que todo a su alrededor le pertenecía. Damen bebió de nuevo y sintió el vino arderle en la garganta. Pensó con amargura lo mucho más sencillo que habría sido si Ariela nunca hubiera existido. Si nunca hubiera cruzado a Silveris, si el vínculo no se hubiera encendido en el mismo momento en que la vio. Era algo cruel de pensar, y lo sabía, porque la misma mujer que había complicado todo era también lo único que en los últimos años había hecho que alguna parte del mundo se sintiera innegablemente correcta. Dejó escapar un lento suspiro, apoyó una mano en la mesa y bajó la vista al vino oscuro del vaso. Quizás ese era exactamente el punto. Quizás Ariela no había aparecido para facilitar las cosas. Quizás había aparecido porque era la pieza que faltaba. La oportunidad de que el futuro ofreciera algo mejor que lo que los cambiaformas habían estado repitiendo durante siglos.
La vieja historia volvió a él con la incómoda agudeza de las verdades que nadie quería enfrentar más. Siglos antes, los reyes Salfa habían conquistado las tierras humanas. Los Pax se habían vuelto más grandes, más ricos, más violentamente seguros de su propio poder, y con el tiempo habían empezado a tratar a los humanos como inferiores. Entonces, una antigua bruja, guardiana de la magia lunar, había lanzado una advertencia de la que los reyes se rieron antes de ignorarla. Si olvidaban que habían nacido de la misma tierra que los humanos, la propia tierra se lo recordaría. La ignoraron. Y entonces llegó la plaga, y Julian, de todos ellos, tenía la cura. Damian agarró el vaso con tanta fuerza que por un segundo pensó que el cristal podría romperse en su mano. Él tiene la cura, pensó. ¿Y qué hizo con ella? El silencio en la habitación comenzó a asfixiarlo. Damian se quedó quieto un momento en medio de la habitación, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo seguir adelante. Su mano todavía sostenía el vaso, pero sus dedos se habían aflojado y se le escapó de las manos antes de darse cuenta. El vaso cayó sobre la alfombra con un sonido sordo. Se pasó una mano por la cara, inspiró profundamente, luego otra vez, tratando de tomar aire como alguien que se ha sumergido demasiado. No funcionó. Sentía el pecho apretado por dentro, como si algo estuviera aplastando lentamente el lugar por donde debía entrar el aliento. Damen dio un paso, luego otro, y entonces el peso ganó. Sus rodillas golpearon el suelo. Se quedó allí, arrodillado en la alfombra ante la chimenea. Sus anchos hombros se curvaron hacia adentro como si algo invisible estuviera presionando todo su cuerpo hacia abajo. Su mano volvió a su pelo, arrastrando los mechones hacia atrás mientras intentaba respirar correctamente. «Maldita sea», murmuró en voz baja. El aire entraba a duras penas. No es suficiente. El vínculo. Sabía exactamente lo que era. Todo cambiaformas lo sabía. Cuando tu pareja está demasiado lejos, cuando el instinto quiere ir tras ella y el cuerpo se ve obligado a quedarse, el vacío se convierte en dolor. Damian apoyó ambas manos en el suelo por un momento, tratando de estabilizar su respiración. ¿Por qué? Su voz salió áspera. ¿Por qué tenías que ser mi pareja? La pregunta fue tragada por el aire de la habitación. Estar lejos de ella era insoportable. Sus ojos, que habían cambiado de color sin que él se diera cuenta, brillaban dorados a la tenue luz del fuego. Una lágrima se deslizó por su rostro. Damen no se dio cuenta. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Su beta se detuvo en el umbral y se quedó helado por un segundo. Nunca había visto algo así. Damian, rey de Vulcaren, el hombre que enfrentaba batallas sin ceder un solo paso, estaba de rodillas en el suelo, con los hombros pesados y los ojos dorados brillando en la oscuridad como los de un lobo herido. El beta dudó. Por un momento, pensó en retroceder y dejar al rey solo con ello, pero el momento no lo permitía. Respiró hondo y entró. «Mi rey», dijo con cuidado. Damian no levantó la cabeza de inmediato. El beta eligió sus palabras con la misma cautela que alguien caminando por un campo de minas. «El plan está casi listo». Ariela llegó a Asvaris, pero esa noche apenas durmió. Y cuando se despertó al día siguiente, la doncella que entró en su habitación trajo algo que no esperaba. Trajo un vestido blanco. Ariela lo miró fijamente un momento más de lo que debería. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque algo dentro de ella ya sabía la respuesta y se negaba a reconocerla. «Preparación para la ceremonia», dijo la doncella con su habitual tono neutro. «Esta tarde, al atardecer». El suelo se movió bajo sus pies. Ariela siguió mirando el vestido blanco. Luego se levantó y comenzó a prepararse. Todo era parte del acuerdo. La ceremonia se había organizado en el salón principal. Había flores enrolladas en las columnas. Había invitados que no conocía. Ariela se paró en la entrada del salón con el vestido blanco, su corazón latiendo de una manera que no tenía nada que ver con la anticipación de una novia. Era el corazón de alguien que mira una puerta que está a punto de cerrarse e intenta encontrar otra salida antes de que lo haga. La música comenzó. Al fondo del salón, Julián esperaba con esa postura de resolución inquebrantable.
Ella comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, medidos, y cada uno llevaba un pedazo de ella sopesándose, tratando de averiguar qué hacer. El vestido rozaba suavemente el suelo de piedra. «Y si sigues caminando», dijo una voz en su interior, «esto se vuelve permanente. Esta se convierte en la vida que vas a tener». Damien apareció en su memoria, ojos ámbar despojados de todas sus capas habituales. Esa voz baja diciendo, «No me hagas esto. No estoy pidiendo irme», había dicho ella. Una lágrima se deslizó por su rostro sin previo aviso. Estaba a menos de 10 pasos de Julian. Él vio la lágrima. 5 pasos. «Vas a arrepentirte de cada paso», dijo una voz. No era miedo. Era la voz que aparece cuando estás a punto de traicionar la parte más verdadera de ti mismo y algo dentro se niega a permitirlo. 3 pasos. Ariela se detuvo. El salón se quedó en completo silencio. Julian la miró y respiró hondo. Ariela retrocedió una vez, luego otra, y entonces se giró y corrió. No hubo nada elegante en ello. Fue el cuerpo actuando antes de que el pensamiento pudiera alcanzarlo. Tal como aquella noche en el campo, cuando la flor cayó de su mano y el rugido rasgó la oscuridad. «Cierren las puertas», la voz de Julian llenó el salón con autoridad. Ariela corrió por el pasillo principal, sujetando el vestido blanco con ambas manos, sus pasos resonando en la piedra. Y detrás de ella, oyó a los guardias moverse en respuesta a la orden, el pesado sonido de las puertas de hierro comenzando a cerrarse. El pasillo se abría al patio principal, y el patio llevaba a las puertas y las puertas se estaban cerrando. No iba a llegar a tiempo. Y entonces las puertas se detuvieron. No porque se hubieran cerrado del todo. Se detuvieron porque algo había llegado al otro lado antes de que pudieran cerrarse por completo. Ariela se detuvo en medio del patio, con el pecho subiendo y bajando, y levantó la vista. Damen estaba en la abertura de las puertas con su guardia real de lobos detrás de él. Sus ojos se encontraron con los de ella por un segundo. Eran dorados, ardiendo como brasas vivas de rabia. «Sáquenla de aquí», ordenó a su guardia de lobos sin apartar los ojos de ella. Ariela cruzó el patio a pasos rápidos y llegó hasta él. «¿De verdad pensaste que dejaría que esto sucediera?», dijo en voz baja, solo para sus oídos. Ella no respondió, pero una parte de ella había sabido desde que dejó Vulcarion esa mañana que él vendría. Julian cruzó el patio con pasos que no eran apresurados y por eso mismo más amenazadores. Los guardias a su alrededor se habían quedado quietos, esperando, leyendo la situación con la alerta de hombres que sabían que lo que viniera después determinaría lo que harían. «Tienes algo que me pertenece», dijo Julian. Y era la misma frase que había pronunciado en el patio de Vulcarion. «Ya te lo dije», respondió Damien, su voz más baja de lo habitual. «Nunca tuve nada tuyo porque ella nunca fue tuya. Estaba en mi castillo. Estaba atrapada en tu castillo». Julian miró a su primo por un momento, y en esa mirada estaba el peso de todo lo que había entre ellos. No solo esas últimas semanas, sino años. Toda una vida creciendo en el mismo lugar. La misma herencia compartida de diferentes maneras. Y en el centro de todo, la particular incapacidad de Julian para aceptar que pudiera haber algo que quisiera que simplemente no fuera suyo. «Yo descubrí la cura», dijo Julian. «Fui yo quien cultivó la flor, quien desarrolló la preparación. Sin mí, la plaga continúa». Sus ojos se desviaron hacia Ariela, que ahora estaba detrás de la guardia de lobos de Damien. «Tu padre vive porque yo lo permití. La gente que me pediste que sanara vivirá porque yo lo permito. Si algo me pasa, todo termina». Ariela sintió la frialdad en él. Así es como funciona, se dio cuenta. Siempre ha sido así. Julian hizo del poder su lenguaje. El control, la única forma que conocía de amar algo. Y ella había sido lo suficientemente tonta como para creer que había más debajo, que incluso sabiendo lo que era, podría haber algo mejor bajo esa dureza. Quizás un hombre diferente bajo el rey que el mundo esperaba que fuera. Damien se rió, no la risa que ella esperaba. Fue baja y provocadora. «No fuiste el único en cultivar la flor», dijo Damien. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás.
Julian miró a su primo con esa larga mirada calculadora y por primera vez algo se quebró en su expresión. Mientras tú usabas la rosa de luna de sangre como moneda de cambio, dijo Damien, no vine a Sveris para hacer una alianza contigo. Vine a robarlas. La expresión de Julian se oscureció aún más. Su mandíbula se apretó y sus ojos ámbar se profundizaron con una furia silenciosa mientras miraba a Damien. Robé muchas rosas de tu jardín y las envié con mis hombres a Bulcarión, dijo Damien, su voz firme. No es que nadie pudiera haberlas encontrado en otro lugar. La rosa de luna de sangre siempre ha sido demasiado rara. Fuiste el primero en descubrirla en las tierras de Silveris y pasaste años cultivándola en tu propio jardín como si el destino del mundo fuera una cosa más bajo tu control. Hizo una breve pausa. Mi gente ha pasado las últimas semanas cultivándolas en mi reino. Una mujer de un reino aliado, una con afinidad por la naturaleza, me ayudó. Con sus dones, pudimos hacer que las flores crecieran más rápido de lo que nadie hubiera pensado posible. Sus ojos nunca dejaron a Julian, y hoy la cura ya se está distribuyendo. Gente de mi reino está llevando la rosa lunar a las aldeas en este momento. Sin pago, sin alianzas forzadas, sin precio. Damian inclinó ligeramente la cabeza. En cuanto a la preparación, te observé mientras estuve en tu castillo. Aprendí a hacerla. Sus ojos ámbar se volvieron hacia Ariela por un segundo, y en esa mirada estaba la respuesta silenciosa a una pregunta que ella ni siquiera sabía que había hecho. Por eso había desaparecido después de que ella le contara lo de su padre. Por eso se había ido sin decir una palabra. Damien volvió a mirar a Julian. Mi gente también ha comenzado a llevar las rosas para su cultivo a los reinos vecinos y el método de preparación. Ellos también lo saben. Su voz se volvió aún más firme. Ya no tienes la cura como palanca. La gente ya no te necesita para sobrevivir. Ariela sintió que algo se aflojaba en su pecho. La tensión que había llevado durante semanas pareció ceder de golpe. Y antes de darse cuenta, las lágrimas ya corrían por su rostro. Esta vez no eran lágrimas de miedo, sino de un alivio tan vasto que casi dolía. Julian se quedó completamente quieto por un momento. Luego algo cambió en su rostro. Ira y el dolor de alguien que siempre había usado el poder como sustituto de otra cosa. Y ahora, sin ese poder, no sabía muy bien qué quedaba. Ella es mi pareja, dijo Julian. No lo es, respondió Damian, y su voz se había vuelto más silenciosa, más peligrosa por esa quietud. Y sabes que no lo es. A una pareja no se la mantiene prisionera. A una pareja no se la usa como palanca. Hizo una pausa. Sentiste algo por ella. Sé que lo hiciste, pero no es eso. No acepto lecciones de ti. No es una lección, dijo Damien. Es simplemente la verdad. El momento que siguió tuvo la cualidad específica de los momentos que saben que son el último antes de que algo cambie para siempre. Todo el patio parecía contener la respiración. Los guardias en los bordes, los invitados de la ceremonia que habían llegado a la entrada. Ariela detrás de la guardia de Damien. Julian se transformó. No fue gradual. Fue la transformación de un cambiaformas que había perdido el control por completo, rápida y total. Y el lobo que apareció en el patio de Silveris era el mismo que había estado en el campo esa primera noche, enorme y oscuro, y con esos ojos ámbar que ahora contenían algo más que fuego. Había dolor allí, había la rabia específica de alguien que había perdido algo que nunca había sabido pedir de otra manera. Damian también se transformó. Y si Ariela había pensado que el lobo de Julian era grande, Damian era diferente de una manera que no era solo el tamaño. Había una presencia en la forma en que ocupaba el espacio, en esa forma que se sentía más antigua, más profunda, como si la esencia que había sentido en él como hombre se hubiera concentrado aún más allí. Su pelaje era más oscuro, casi fundido con la sombra del atardecer que comenzaba a asentarse sobre el patio, y sus ojos ámbar se habían vuelto más brillantes, más afilados. La batalla que siguió fue larga, intensa. Había años en ese enfrentamiento. Estaba la totalidad de sus vidas, creciendo en el mismo lugar con la misma sangre y destinos que nunca habían podido encajar en el mismo espacio a la vez. Ninguno de los dos retrocedió.
El patio resonó con el impacto de cuerpos golpeando contra la piedra, con el sonido áspero de gruñidos y la colisión de fuerza bruta. Los guardias a su alrededor no se movieron. Nadie se atrevió a interferir. Julian ya estaba herido. Su pelaje oscuro estaba manchado de sangre. Su respiración era pesada. Su cuerpo comenzaba a ceder bajo el peso de las heridas que se acumulaban. Aún así, no se retiró. Cada vez que parecía que su cuerpo no podía más, se lanzaba de nuevo, impulsado por una terquedad que era casi más fuerte que la vida misma. Damien también estaba herido. Tenía cortes profundos en el flanco. La sangre corría, pero sus ojos dorados permanecían firmes, ardiendo con la misma resolución silenciosa. El enfrentamiento entre ellos continuó hasta que, en un movimiento rápido y brutal, Damien logró derribar a Julian al suelo de piedra. El peso de su cuerpo inmovilizó a su primo. Damien gruñó. No era solo una amenaza. Era bajo, profundo, lleno de una fuerza que parecía llevar palabras que ninguno de los dos necesitaba realmente decir. «Ríndete». Julian levantó los ojos hacia los de Damiens. Había dolor en ellos. Había rabia. Se negó. La mirada que le devolvió era puro odio, y entonces se movió de nuevo. Era inevitable. La lucha comenzó de nuevo con la misma ferocidad que antes. Dos lobos exhaustos luchando ya no por la victoria, sino porque ninguno de los dos sabía cómo parar. Lucharon hasta el límite, hasta la última pizca de fuerza, hasta que sus movimientos comenzaron a ralentizarse, a volverse más pesados, como si cada golpe exigiera más de lo que a ninguno de los dos cuerpos le quedaba por dar. Y entonces Julian cayó. Su cuerpo golpeó el suelo con una fuerza que resonó en todo el patio. Esta vez no se levantó. El silencio descendió sobre todos los presentes. Los guardias, los consejeros, la gente que se había reunido para presenciar la ceremonia. Todos observaron la escena imposible ante ellos. Ahora, el rey de Silis, el hombre que había gobernado ese reino durante años, estaba en el suelo, muerto. Damien volvió a su forma humana. Cayó de rodillas, su cuerpo herido temblando por el esfuerzo, la sangre todavía manando de los cortes profundos. Los guardias se acercaron con cautela, todavía aturdidos por lo que acababan de presenciar. Uno de ellos trajo una pesada capa y la colocó sobre los hombros de Damien, cubriendo en parte el cuerpo marcado por la lucha. Nadie habló. La gente en el patio observaba en silencio, el shock escrito en sus rostros. Algunos todavía miraban el suelo donde yacía Julian, incapaces de procesar lo que significaba. Damien no miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo de su primo. Su pecho subía y bajaba lentamente, su rostro contraído de una manera que Ariela nunca había visto antes. No había victoria en él, ni alivio. Había devastación. Julian había sido muchas cosas: rival, obstáculo, rey. Pero también había sido familia. Habían crecido juntos, entrenado juntos, aprendido a gobernar en el mismo mundo duro que moldeaba a reyes y lobos por igual. Y ahora estaba allí. Aún así, Ariela corrió a través del patio. El vestido blanco se arrastró por la piedra mientras cruzaba el espacio entre ellos, ignorando por completo el silencio a su alrededor. Cuando llegó a Damián, él todavía estaba de rodillas, la oscura capa caída sobre sus anchos hombros. Ella se arrodilló frente a él. Por un segundo, Damien no reaccionó, como si todavía estuviera atrapado en ese momento entre lo que se había hecho y lo que ya no se podía deshacer. Entonces Ariela lo rodeó con sus brazos. Sus brazos rodearon sus hombros con una fuerza constante, atrayéndolo hacia ella sin decir una palabra. Damien cerró los ojos. Los días que siguieron fueron diferentes. Había mucho que hacer. Unir las tierras humanas con las tierras de los cambiaformas no era algo que pudiera resolverse en cuestión de días, no después de siglos de desconfianza y fronteras impuestas. Reinos enteros necesitaban aprender a existir uno al lado del otro. Cortes enteras tuvieron que ser reorganizadas, alianzas reconstruidas y viejas rivalidades finalmente dejadas atrás. Damien pasó semanas en reuniones con los consejeros de Silveris, de Vulcarion y representantes de las tierras humanas, trabajando para unir lo que durante tanto tiempo se había mantenido dividido.
Fue un proceso lento y delicado, pero lo dirigió todo con la paciencia de alguien que entendía que el cambio real no ocurre de golpe. Se construye paso a paso hasta que un nuevo mundo finalmente comienza a tomar forma. Ariela fue a Calwyn. Su padre estaba de pie cuando llegó. Estaba en el jardín, con las manos en la tierra, y cuando levantó los ojos y la vio de pie en la entrada, había en su rostro la expresión que ella había llevado durante semanas como una promesa, la expresión de alguien que estaba bien. Fue hacia él sin decir una palabra, y él la abrazó con brazos que olían a tierra y hierbas. «Fuiste lejos», dijo al fin. «Lo hice», respondió ella. «Lo oí todo». Ariela levantó el rostro hacia él, sorprendida. «¿Lo hiciste?» Su padre sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre aparecía cuando intentaba no preocupar a nadie. «La gente habla, los mensajeros pasaron por Calwyn, curanderos también. Dicen que las aldeas se le están curando, que las rosas se le están cultivando en muchos reinos ahora, y que 2 reyes cambiaron el destino de mucha gente». La miró con un orgullo silencioso y que mi hija tuvo mucho que ver en ello. Ariela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo. Él le levantó una mano a la cara suavemente, como cuando era niña. «Gracias por todo, hija mía». Su voz salió más suave. «No soy nada sin ti». Ariela sonrió, aún con lágrimas en los ojos, y se inclinó para abrazarlo de nuevo. El ritual de apareamiento fue sencillo. Ariela había elegido los jardines de Vulcarión al amanecer. La luz dorada de las montañas descendía lentamente sobre el castillo. No había multitudes, solo su padre, algunos consejeros de ambos reinos, gente suficiente para dar testimonio del momento. Damián estaba de pie frente a ella. Sus ojos ámbar estaban fijos en ella con esa atención que había llegado a reconocer. Esa era la mirada que tenía cuando todas las demás capas desaparecían. Sin sarcasmo, sin provocación. Nada del hombre que gobernaba un reino entero. Solo él. Damián dio un paso más cerca. Su mano se levantó lentamente hacia su rostro, sosteniendo su mejilla con el mismo cuidado que siempre había mostrado al tocarla. «Tú fuiste la razón de todo esto», dijo. Su voz era firme, pero la emoción corría por debajo. «Llegaste con una rosa robada y pusiste el mundo entero patas arriba». Dejó escapar un suave suspiro, casi una risa cansada. «Obligaste a reyes, reinos y cortes enteras a cambiar, humanos y cambiaformas por igual. Todo por una sola flor». Sus ojos se suavizaron. «Eres el caos mismo, Ariela, el caos que trajo la paz». Apoyó su frente brevemente contra la de ella. «Paz para los reinos y paz para mi corazón». Ariela sintió que se le apretaba el pecho. Damián le tomó el rostro entre ambas manos y, sin romper el contacto visual, bajó la cabeza hacia su cuello. Sus dientes tocaron su piel y luego la marcó. La mordida no fue violenta. Fue firme, lo suficientemente profunda para que el vínculo se formara. En el instante siguiente, Ariela lo sintió. El calor recorrió su cuerpo, su corazón se aceleró mientras el vínculo se sellaba entre ellos. Damen se apartó lentamente. Sus ojos eran más claros ahora, casi dorados bajo la luz de la mañana. Sonrió. «¿Recuerdas cuando dije que nunca podría resistirme a una mujer como tú?» Ariela asintió, todavía sintiendo el vínculo pulsar dentro de ella. Damián le rozó lentamente la mejilla con el pulgar. «Esa fue la mentira más grande que te he dicho». Se inclinó, apoyando su frente contra la de ella de nuevo. «Eres la única mujer a la que nunca podría resistirme». Sus ojos se suavizaron por completo. «Te amo, Ariela».